Mucha atención a este informe de último momento. Trasciende ya desde los Estados Unidos la nueva lista Angel. La nueva lista Angel que los Estados Unidos revela contra funcionarios o autoridades de cada uno de los países donde ellos hacen sus investigaciones. En esta lista Angel aparecen personas de Nicaragua, de Guatemala, de El Salvador, de Costa Rica y desde luego Honduras. Mucha atención al capítulo de Honduras, sección 353. ¿Quiénes son los que vinculan o señalan a la lista Angel en nuestro país? Mucha atención. ¿En qué repercute quien esté citado o mencionado en la lista Angel? Bueno, en primer lugar es que le quitan la visa y que no puede establecer usted ningún tipo, que no puede hacer usted ningún tipo de relaciones con los Estados Unidos. Mucha atención. El informe de actores corruptos y antidemocráticos, informe al Congreso sobre personas extranjeras que a sabiendas han participado en acciones que socavan procesos o instituciones democráticas, corrupción significativa u obstrucción de investigaciones sobre tales actos de corrupción en El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. Sanciones específicas para combatir la corrupción en estas naciones. Y nos vamos de inmediato a el listado que ellos han publicado en el Departamento de Estado en El Salvador, incluyendo a Carlos Mauricio Funes y a Salvador Sánchez Serén, expresidentes de esta nación. Vamos a leer, leamos los de Honduras y después leemos todos porque son figuras reconocidas. Correcto, vamos bajando. Guatemala, después está Guatemala y aquí está Honduras. Alex Alberto Moraes Girón, ex gerente administrativo de inversiones estratégicas de Honduras, de propiedad estatal, se involucró en una importante corrupción al apropiarse indebidamente de fondos públicos durante la pandemia del COVID-19, incluso al defraudar al gobierno de Honduras por aproximadamente 1.6 millones destinados a máscaras faciales para uso del personal médico. Alexander López Orellana, el actual alcalde de El Progreso y secretario general del Consejo Ejecutivo del Partido Liberal, incurrió en una importante corrupción al otorgar indebidamente contratos municipales multimillonarios a sus aliados políticos, señala la lista Angel. También Edna Yolani Batres Cruz, ex ministra de Salud, incurrió en una importante corrupción cuando defraudó al gobierno hondureño en más de $300,000 al confabularse con funcionarios del Ministerio de Salud y empresarios del sector privado para otorgarle contratos gubernamentales de manera indebida. De igual manera, Jesús Arturo Mejía Arita, ex gerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, incurrió en una importante corrupción al otorgar contratos no competitivos o sobrevalorados para la generación de electricidad y otros servicios relacionados con la energía a cambio de sobornos y al facilitar esquemas corruptos relacionados con la contratación y despido de empleados de la ENE a cambio de sobornos. Marcelo Antonio Chimirri Castro, exdirector de la empresa hondureña de telecomunicaciones, incurrió en una importante corrupción al cometer fraude para mantener indebidamente un acuerdo de telecomunicaciones a cambio de sobornos y obstruyó las investigaciones sobre sus actos corruptos al intimidar a los periodistas. Miguel Rodrigo Pastor Mejía, exdirector de la ahora desaparecida Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda, participó en una importante corrupción lavando dinero en nombre de la organización narcotraficante Los Cachiros al otorgar $2.76 millones en contratos del gobierno hondureño a una empresa constructora controlada por cachiros. Roberto Antonio Ordóñez, exministro de Infraestructura y Servicios Públicos, exministro de Energía y ex asesor presidencial de Juan Orlando Hernández, incurrió en una importante corrupción al malversar fondos estatales a través de la sobrevaluación de proyectos de obras públicas. Samuel García Salgado,
actual miembro del Congreso Nacional del Partido Liberal, socavó procesos o instituciones democráticas al manipular el resultado de la elección de la Corte Suprema de Justicia en 2023 para su beneficio personal y político. Víctor Elías Bendec Ramírez, un empresario privado y ex miembro del Parlamento Centroamericano, se involucró en una corrupción significativa a través de una serie de actividades comerciales fraudulentas en los sectores bancario, inmobiliario y otros, y al usar su influencia con funcionarios gubernamentales para su beneficio personal. Y Gianni Benjamín Rosenthal Hidalgo, el actual presidente del Partido Liberal en Honduras, socavó procesos e instituciones democráticas al manipular el resultado de la elección de la Corte Suprema de Justicia en 2023 para su beneficio personal y político. Rosenthal también usó su influencia con los funcionarios del gobierno para eludir la responsabilidad por aparentes violaciones de la ley hondureña por parte de su compañía de cable de propiedad familiar. Estos son los hondureños que están mencionados en la lista Angels, que ha sido revelada recientemente por Estados Unidos. Alex Moraes, Alexander López, Yolani Batres. Alex Alberto Moraes Girón es por el tema del seguro de Invest H, sí, es nacionalista. ¿Sí? Alexander López Orellana es el liberal, actual alcalde de la ciudad de El Progreso, liberal. Enna Yolani Batres Cruz fue ministra de Salud, nacionalista en la administración del expresidente Juan Orlando Hernández. Jesús Arturo Mejía Arita fue ex gerente de la ANE, fue gerente de Hondutel, también. Y fue gerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Marcelo Antonio Chimirri, nacionalista. Marcelo Antonio Chimirri Castro fue gerente de Hondutel en la administración del expresidente Manuel Zelaya Rosales, entonces en aquel tiempo liberal. Miguel Rodrigo Pastor Mejía fue ministro de Comunicaciones en la administración del expresidente Porfirio Lobo Sosa. De Soctravi. Roberto Antonio Ordóñez Golfovich fue funcionario importante en energía y asesor presidencial en la administración del expresidente Juan Orlando Hernández. También nacionalista. Samuel García Salgado, actual diputado por el Partido Liberal de Honduras, y se le vincula supuestamente en una manipulación en el resultado de las elecciones de la actual Corte Suprema de Justicia. Actualmente Corte Suprema de Justicia. Luego aparece el señor Víctor Elías Bendec Ramírez, un hombre de negocios privados, ex miembro del Parlamento. Se habla de acciones comerciales, pero no ha sido funcionario público. Solo lo señalan de utilizar su influencia con los funcionarios de gobierno para su beneficio personal. Y el actual presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal por el tema, dice, de la Corte Suprema de Justicia, que utilizó su influencia política. 10 hondureños mencionados. 10 hondureños. De Nicaragua son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 son en Nicaragua. Vamos a ver ahora en la hermana república de El Salvador. En la hermana república de El Salvador, Guatemala, Cintia Edelmira Monterroso Gómez, Humberto Navarro Castro, Freddy Raúl Orellana Letona. En El Salvador son 6. Del Salvador son 6 los mencionados. De Guatemala 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 7, 8, 9, 10, 11 del Salvador, de Guatemala.